Sí, usted lo subió, pero como usted no lo compartió, yo no lo puedo descargar. Tienen que tener cuidado con eso cuando comparten. Otra cosa, a veces lo suben como borrador. Yo le califiqué los borradores, ¿ah? El que envió y estaba como borrador, yo se lo califiqué. No hay ningún problema porque ya habilitada para que muestre todo tipo de archivo. Todo tipo de archivo. Por ahora, pues la tengo configurada así. Entonces, cuando le aparece como borrador, tienen que darle confirmar. En la parte de abajo, ya sea desde el celular o desde la computadora, hay un pequeño icono que dice confirmar. Si el envío está como borrador, se queda como un borrador. Le dan confirmar y ya se va al archivo. Ok. El examen estaba diseñado para cierto tiempo. Cierto tiempo. A veces yo doy unos minutos más, unos minutos menos. Para aquel que se excedió del tiempo, miren, yo les había dado 3 horas de examen más no sé cuántos minutos de su vida y aún así le di unos minutos más, entendiendo que era su primer examen y que están habituados a este tipo de dinámica de exámenes en línea. Yo les di un poquito más, pero eso sí, el que agotó ese tiempo aún con todo el tiempo que yo di y no pudo en ese momento enviar, penosamente, bueno, algunos sí les escribí al privado, ¿ok? Así que tengan mucho cuidado. Cuando es así, tampoco me envíen documentos al correo ni al WhatsApp, salvo que usted lo converse conmigo. No se tome la deslindez de enviarme algo al correo sin primero haberlo consultado. Usted lo consulta, usted me presenta la situación y yo le ofrezco una alternativa. Pero, ay, se me agotó el tiempo, voy a subir el examen. Si usted, yo no le doy la autorización, yo no califico eso, ¿ah? Yo no lo califico, ténganlo por seguro que lo veo en el correo y no lo descargo, porque las instrucciones eran claritos. Todos los documentos y sus evaluaciones tienen que estar colgadas en la plataforma. ¿Por qué? Porque al final del semestre, ¿dónde usted va a reclamar? Si usted me lo manda al WhatsApp, ¿a quién le va a reclamar? Por eso es que tenemos una plataforma en la universidad. Ahí se muestran todas sus evidencias de aprendizaje. Ahí dice, bueno, aquí está el parcial, yo se lo envío a la profesora. En la plataforma. Pero el WhatsApp no. El WhatsApp es de uso personal. Eso es para redes sociales. Y yo les dije desde el principio que el WhatsApp yo lo utilizo como un medio expedito cuando les quiero comunicar algo o para que ustedes interactúen. También. Ustedes se preguntan, no pude resolver el problema tal. ¿Cuándo la profesora pidió la tarea? Bueno, sí, ustedes ven que yo no interfiero para nada. Ustedes, ya la profesora inició, ustedes ven que nada, salvo que yo quiera comunicarles algo, ¿verdad? Y cuando es algo muy privado, por favor no me hagan las consultas ni me publiquen fotos de los exámenes en el grupo, por favor. Háganlo, cualquier cosa, anomalía. Mire, profe, en esta parte no pude avanzar, me lo mandan al privado. No tienen por qué publicar las secciones de mi examen en el grupo de WhatsApp, porque si no, yo voy a poner un examen para cada uno. Y no se crean que no los he hecho. Yo tengo un banco de problemas y yo puedo ponerle a cada uno un examen personalizado. Por eso no. ¿Me voy a demorar calificando? Sí, probablemente me voy a demorar más calificando. Pero de que lo he hecho, lo he hecho. Así que no quiero tomar esa medida extrema de personalizar un examen para cada estudiante. Primero, que es un trabajo muy laborioso para mí. Y segundo, que usted no sabe cuál es la suerte, si le va a tocar uno fácil o uno difícil. Ok, comienzo a compartir pantalla y vamos con la resolución de ecuaciones. En la resolución de ecuaciones algebraica estamos con las de tipo lineal. Y el primer paso que debo seguir, ¿están viendo la presentación, muchachos? Sí, pero... Cuando voy a resolver una ecuación de tipo lineal, ¿y cómo yo sé que es lineal? Porque la variable tiene exponente 1. Voy a resolver todas las multiplicaciones primero, transpongo términos, transponer un término es que si está de un lado de la ecuación pasa para el otro, le cambio de signo, reduzco los términos semejantes y luego despejo la variable. Despejar la variable significa que el coeficiente de la letra pasa para el otro lado con la operación inversa. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Pero en el despeje no hay que cambiarle el signo. He visto estudiantes que llevan todo el proceso bien. Todo el proceso bien. Por ejemplo, tienen menos 3x igual a 6. Ay. Bueno, vamos a suponer. No quiere escribir bien, ¿ah? Es que estoy muy a la orilla, muy a la orilla. Por eso no quiere.
Se congeló. Ay, 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 muchacho. Va a cerrarse, ¿ah? Bueno, no se cerró. Les decía, no, bueno, vamos a ver. Les decía que ya el estudiante tiene esto aquí, ¿no? Ya tiene la variable para despejar. Y hacen lo siguiente. 6, oh, qué número más feo. Y este 3 que está aquí, que pasa dividiendo, le cambian el signo y lo ponen positivo aquí. No, en el despeje, si pasa multiplicando, pasa dividiendo, pasa con su signo. Cuando transpone, que es el pasa 2, que es que pasa de un miembro a otro miembro de la ecuación, es que cambia de signo. La operación opuesta, la suma es la resta. Y la operación opuesta de la resta es la suma. Y la operación inversa a la multiplicación es la división. No cometan esos errores, porque son dos operaciones aritméticas diferentes. En estos fueron los ejemplos que yo había mostrado la clase pasada. Vamos a resolver este ejemplo que está aquí. Vamos a resolver esta ecuación. Déjenme ver ok, voy a utilizar el color blanco. Espérense, muchachos, que después no van a visualizar la resolución. Y vamos a resolver esta ecuación lineal que tengo aquí mostrado en el ejemplo. Tengo la ecuación lineal. ¿Por qué es lineal? Porque la x tiene exponente 1. Esta x que está aquí tiene exponente 1. Por eso es que se llama lineal. Es igual a 2 que multiplica a 3x más 8 entre 5 menos 9. Vamos a resolver esa ecuación. Yo voy a buscar el mínimo común de 4 y 5 y voy a multiplicar toda la ecuación por ese mínimo común. ¿Quién es el mínimo común? Vamos a utilizar este algoritmo. Un algoritmo es un proceso matemático que se utiliza para la obtención del mínimo común. Se llama algoritmo de Euclides. Siempre trato de dividir aquí por los números primos. En este caso, el primo que divide al 4 es el 2. 4 entre 2 es 2. El 5 lo bajo y nuevamente divido entre 2. 2 entre 2, 1, pero 5 es número primo, por lo tanto solamente lo divide el 5. 5 entre 5, 1. Multiplico estos tres números que están aquí. 2 por 2, 4, 4 por 5, 20. Quiere decir que el mínimo común de esos números es el número 20. Yo voy a multiplicar toda la ecuación por 20. Miren lo que voy a hacer, ¿eh? Toda la ecuación que está aquí tiene denominador 1. Voy a multiplicar toda la ecuación por 20. ¿Por qué encierro toda la ecuación así? Porque lo que hago en un lado de la ecuación lo tengo que hacer en el otro lado. Es por eso. Lo que hago en un lado de la ecuación lo hago en el otro lado. Toda la ecuación la voy a multiplicar por 20. Entonces observen. 20, voy a hacerlo paso a paso y después lo hacemos ya directamente, ¿no? 20 por x menos 3 sobre 4 es igual a 2 por 20 por 3x más 8 sobre 5 menos 9 sobre 1, obviamente, multiplicado por 20. Miren que cada uno de los términos de la ecuación la multipliqué por el mínimo común de 4 y de 5, que eran los denominadores. Ahora simplifico, o divido. 20 entre 4 me da 5, que multiplica a x menos 3. $20 entre 5 me da 4. Pero como tengo multiplicado el 2 aquí adelante, 2 por 4 es 8. Que multiplica al polinomio 3x más 8. Menos 20 por 2 me da 180. Que dividido entre 1 me da 180. Todo lo que divida por 1 me da 180.
Ahora multiplico el término o el factor que está fuera del paréntesis por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. 5 por x me da 5x menos 5 por 3 me da 15. Igual, cada vez que tengo un factor que precede un paréntesis, ese factor multiplica cada término que está dentro del paréntesis. 8 por 3 me da 24x más, pero este que está aquí también multiplica este que está acá. 8 por 8 me da 64. Menos 180. Aquí es donde se da el segundo paso de la transposición de términos. Transponer términos es, todos los que tienen la variable, los coloco en el miembro izquierdo y todos los términos libres o los términos constantes, los transpongo para el miembro derecho. Transponer significa que si está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. Yo voy a señalar, por ejemplo, aquí 5x lo tengo de este lado de la igualdad. Miren, así mismo voy a poner la igualdad, 5x. Esa es variable. Este 24x que está aquí es positivo, está sumando aquí. Cuando lo transpongo para el otro lado de la igualdad, pasa con la operación opuesta a la suma, y la operación opuesta a la suma es la resta. 24x. Del lado derecho de la igualdad, tengo a dos números constantes, que es el 64 y que es el 180. Pero tengo un término constante en el lado izquierdo, que es 15 negativo. Obsérvenlo, está aquí, lo estoy señalando aquí, está 15 negativo. Ese es el término que cuando lo transpongo cambia de signo. Vamos a cambiarle de signo al 15. Está restando, cuando pasa para el otro lado de la igualdad. Ay, perdón, puse 2. Pasa sumando. ¿Ok? Ahí está, 15. Miren que lo amarillo significan los términos que he transpuesto. El paso 1 es resolver los productos. ¿Por qué no podía resolver los productos? Porque tenía divisor. Así que tenía que buscar el mínimo común de los divisores para eliminar esos divisores. Luego que resuelvo los productos, transpongo términos. Los que tienen la variable pasan para el miembro izquierdo, los términos libres los paso para el miembro derecho. Paso 3. Reduzco los términos semejantes. ¿Ok? Reducir los términos semejantes significa que si tienen signos iguales los sumo, si tienen signos diferentes los resto, pero siempre coloco el signo del mayor. Como el 5 es positivo, pero el 24 es negativo, vamos a restar. Vamos a restar. 24 negativo más 5 positivo me da 19. Ya, bueno, ya no vamos a hacer esa resta porque ya se supone que ustedes tienen que ir utilizando la calculadora, ¿no? Aquí voy a sumar 64 más 15. Sumamos. 64 más 15 me va a dar 79. Pero tengo a 180 que es negativo. Así que lo restamos. ¿Ok? Lo restamos. 79 restado de 180 me da 101 negativo. 101 negativo. Continuamos aquí. Vamos a resolverlo aquí. Ahora voy al paso 4. El paso 4 significa despejar la variable. ¿Qué es despejar la variable? El coeficiente que acompaña a la X pasa con la operación inversa al otro lado de la igualdad. Miren que yo voy a dejar la variable X aquí. X, que es la incógnita, es igual a negativo 101 dividido entre el coeficiente de la X. Miren que el coeficiente de la X, al pasar dividiendo, no cambia de signo. Profesora, ¿pero qué lo está pasando del otro lado? Sí, cuando pasa del otro lado con la operación opuesta. Si suma, pasa restando. Si resta, pasa sumando. Eso sí, pero aquí no está ni sumando ni restando. Aquí pasa dividiendo. Es allí donde les digo que los estudiantes tienen mucha confusión con este proceso. Ok, así que
Voy a dividir los signos, negativo entre negativo me da positivo, y tengo 101,19A. ¿Ok? 101,19. Observe que busqué el mínimo común de 4 y de 5, porque tengo una ecuación que tiene denominadores numéricos. Busqué el mínimo común de 4 y 5 y es 20. Multipliqué a toda la ecuación por 20. 20. Ay, perdón. Sí. 20 lo multipliqué por este polinomio que está aquí, que es 20, x menos 3 entre 4. Igual, 20 que multiplica 2, que multiplica 3x más 8 sobre 5. Menos 20 que multiplica 9. Eso es para eliminar los denominadores. Pero como busqué el mínimo común, obviamente 20 es divisible entre 4. 20 entre 4 es 5. 20 entre 5 es 4. Por lo tanto, aquí me quedó 5 y obviamente esto me quedó en 1. Así que me queda 5 multiplicado por x menos 3, que es lo que tengo aquí. Aquí simplifiqué el 5 y el 20 por la tabla del 5. 5 entre 5, 1 y 20 entre 5 es 4. Pero está multiplicado por el 2, 2 por 4, 8. Multiplicado por el polinomio 3x más 8. Y 2 por 9 es 18. ¿Ok? Luego, cuando tengo un número que precede a un paréntesis, ese número multiplica todos los términos que están dentro del paréntesis. Así que multiplico aquí 5 por x me da 5x, menos 5 por 3 me da 15. 8 por 3, 24x, y 8 por 8, 64. Y 20 por 9 me da 180. Después que realizo todos los productos, transpongo términos. 5x está de este lado, pero el 24x está positivo. Cuando pasa para el otro miembro de la igualdad, pasa negativo. El 64 es positivo, lo dejo allí. El 180 es negativo, lo dejo allí. Pero este término que está aquí, que es 15 negativo, lo transpongo. Pasa positivo. Ahora, reduzco términos semejantes. El 5 es positivo, pero el 24 es negativo. Me da 19 negativo. De este lado de la ecuación reduzco, sumo 64 más 15. ¿Por qué sumé 64 y 15? Porque los dos son positivos. 64 lo sumo 15. A 15 me da 79. Pero lo resto de 180 y me da 101 negativo. Divido los signos, pero 101 y 19 no son divisibles, así que me queda la fracción 101,19A. Vamos a verificar que esa sea la solución. Déjenme insertar aquí una nueva diapositiva. ¿Ok? Encontré la solución. Escribo la ecuación y la verifico. Ese es el último paso. La ecuación es x menos 3 sobre 4. X menos 3 sobre 4. Vamos a hacerlo aquí. Es igual a 2, creo que era 3x más 8. 3x, no. Sí. 3x más 8. Sobre 5 menos 9. Y ahora procedo a verificar que esa sea la solución. Verificar significa que el valor de la x lo voy a sustituir en la expresión. Lo voy a hacer con lo demás lo voy a copiar igual. ¿Ok? Y voy a dejar la x aquí. Lo demás lo voy a copiar igual para que ustedes vean cómo voy a sustituir la x. Igual, estoy dejando un espacio donde está la x, 3 más 8 sobre 5 menos 9. Y aquí voy a colocar el valor de la x que acabo de encontrar. El valor de la x me dio 101,19A. Positivo, porque dividimos los signos. Y aquí lo sustituyo. 101,19A.
que es una fracción. Comienzo a resolver aritméticamente. 101/19 menos 3, vamos a hacer eso acá aparte, ¿ah? Después lo borramos. 101/19 le resto 3. El mínimo común es 19. 1 nunca es mínimo común. 19 entre 19 me da 1. Por 101 me da 101. Menos 19 entre 1 es 19. Por 3 me da 57. Ahora resto 101 menos 57. Y eso me da 44/19. Voy a colocar el resultado de esta fracción aquí. 44/19 dividido entre 4. Igual. Voy a multiplicar aquí 3 y 19, no se puede, así que el 3 multiplica el 101. Y 3 por 101 me da 303. Sobre 19 más 8 sobre 5 menos 9. Bien, vamos a hacer esta suma aquí. Vamos a borrar esta que está aquí. Y ahora tengo la siguiente suma. Tengo esta suma. 303/19 le voy a sumar 8. Vamos a hacer esa suma de fracción. Este que está aquí tiene denominador 1. Mínimo común es 19. 19 entre 19 es 1 por 303, me da 303. Más 19 entre 1 me da 19. Y 19 por 8 me da 152. Y sumamos 303, más 152. Y me da 455/19. 455/19, que es la fracción. Vamos a dejar esto aquí. La división se convierte en una multiplicación donde la primera fracción queda igual. El signo de división se convierte en un signo de multiplicación y este se invierte. Este que está aquí tiene denominador 1. La división al invertir me queda 1/4. Igual. 2. Y la multiplicación aquí me dio 455/19. La suma de esas dos fracciones. 455/19 dividido entre 5 menos 9. Aquí puedo simplificar porque tengo una multiplicación. 44 entre 4 es 1, es 11 y 4 entre 4 es 1. 4 entre 4 es 1 y 44 entre 4 me da 11. Así que me va a dar 11/19. Ya resolví el lado izquierdo. Me dio 11/19. Aquí voy a multiplicar 455 por 2. Vamos a multiplicarlo. 455 por 2 me da 910. 910/19 dividido entre 5 menos 9. Voy a borrar esto que está aquí, esto que está, voy a borrar esto porque necesito ese espacio. Por ejemplo, que esto que está aquí, vamos a borrar esa suma de fracciones y vamos a dividir esas fracciones. 910/19 lo voy a dividir entre 5. Bien, como es una división, sabemos que la división se convierte en una multiplicación, la primera fracción queda igual, y la segunda fracción, el signo de división se cambia por un por, y la segunda fracción se invierte. Simplificamos aquí, 5 entre 5 es 1, y 910 entre 5 me da 182. Quiere decir
que voy a tener lo siguiente. 11/19 es igual a 182/19 menos 9. Así para. Vamos a efectuar esa resta. Voy a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Efectuar esa resta. ¿Okay? Vamos a efectuar esta resta. 182. Espérense, muchachos. Ok. Voy a terminar la resta acá. La resta acá porque la diapositiva, eso que yo tenía, creo que si no lo guardé, voy a terminar la resta acá. Bien, teníamos allí 11/19 era igual a 182/19 menos 9. ¿Ok? Menos 9. Pero sabemos que el 9 tiene denominador 1. Vamos a hacerlo aquí mismo. 11/19 es igual. Y busco el mínimo común, que ya sabemos de este lado, que es 19. Divido 19 entre 19 es 1. Por 182 me da 182. Menos 19 entre 1 es 19. Y vamos a multiplicar 19 por 9, que me da 171. Así que 11/19 va a ser igual, y restamos 182 menos 171. Y eso me da 11/19. Miren que se cumplió la igualdad. Por lo tanto, la solución de esa ecuación que acabamos de ver es x igual a 101/19. Ay, profesora, a mí me resulta más fácil dividir y expresarlo en decimal. Sí, pero el problema es que con los decimales usted pierde la aproximación. Y probablemente las respuestas no le den exactitas, ¿no? Así que comprobando, vemos que el miembro izquierdo me dio el valor numérico exacto del valor derecho. ¿Para qué aprendí valor numérico? Claro, en matemáticas se enseñan las cosas que usted necesita para poder construir lo que sigue. Vamos a ver si me guardó lo que tenía. Parece que no. Denme un segundito, muchachos, que perdí. Ok. Bien, entonces, no guardó. La solución de esta ecuación es x igual a 101/19. Es la solución de esta ecuación. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Cómo resolver una ecuación lineal? Repito. Si hay multiplicaciones indicadas, las resuelvo primero. Luego que realizo los productos, entonces transpongo términos. Los términos que contienen a la variable para el miembro izquierdo, los términos que no contienen a la variable pasan al miembro derecho. A sabiendas que cuando pasa de un lado a otro lado, o de un miembro a otro miembro, cambia con la operación opuesta. Si está sumando, pasa restando; si está restando, pasa sumando. Reduzco los términos semejantes, aplicando la regla de la adición de los enteros, claro, de los reales, y luego despejo la variable. Despejar la variable significa que el valor o el coeficiente que acompaña a la letra pasa para el otro lado de la igualdad con la operación inversa. Y luego verifico la solución de la ecuación. Una vez que he aprendido el algoritmo de las ecuaciones, vamos a ver los problemas de aplicación.
Cuando yo tengo una situación donde requiere el uso de las ecuaciones, voy a utilizar un procedimiento matemático llamado heurística. Los pasos que le estoy sugiriendo para resolver un problema de análisis de ecuaciones lineales es el siguiente. Primero vamos a hacer una lectura analítica, reflexiva y bastante cuidadoso de lo que dice el problema, el enunciado. Por lo general, los problemas de aplicación son tipo texto. Hay un texto que dentro del texto tengo que sacar algunos datos. Luego que leo el texto, lo necesito y les recomiendo que cuando tienen un problema de análisis hagan una lectura rápida. Luego se detienen en los detalles, en una segunda o una tercera lectura de ser necesario. Luego identifico qué datos me da el problema y qué incógnitas me pide el problema. ¿Cuáles son las incógnitas o las variables o datos desconocidos? Luego busco las relaciones que existen entre lo que me dan y lo que me piden, o rememoro algunas cosas que ya yo sé que puedo utilizar para resolver el problema. Formulo la ecuación y la resuelvo. Y por último, compruebo que la solución cumple con los requisitos del problema planteado. Vamos a ver, en este ejemplo que les voy a modelar, voy a utilizar esos pasos que están allí. Lo he escrito para que ustedes entiendan cuál es el procedimiento que debo seguir para resolver un problema tipo enunciado. El paso 1, leo el problema. Paso 2, identifico qué me da el problema, qué me piden. Paso 3, busco relaciones o rememoro aquellas cosas que ya yo aprendí, que sé y que me permiten resolver el problema. Paso 4, formulo la ecuación y resuelvo, es decir, utilizo los pasos que le acabo de enseñar para resolver la ecuación. Y paso 5, compruebo que la solución cumple con los requisitos del problema. Este procedimiento en matemática nosotros le llamamos heurística. Voy a utilizar el método analítico de la heurística. Y repito, el problema que voy a plantearle ya tiene esa estructura, por eso es que ya lo tengo redactado. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Un grupo de deportistas efectúa un recorrido de 380 kilómetros. Tengo un grupo de deportistas que hacen un recorrido total de 380 kilómetros en 7 horas. Me están dando una distancia y me están dando un tiempo. La distancia total recorrida es de 380 kilómetros en 7 horas. En una expedición de caza. Durante 4 horas, los deportistas viajan a lo largo de una carretera pavimentada. Quiere decir que de las 7 horas de trayecto, 4 horas lo hacen por un camino pavimentado. Pero el resto del recorrido lo hacen a través de un camino boscoso. ¿Ok? Me dan una hipótesis. Una hipótesis es una suposición, una conjetura. Y me dicen que la velocidad media en el camino boscoso es de 25 kilómetros. Me dan la velocidad media. ¿Qué es eso de velocidad media? De 25 kilómetros por hora. Menor que la velocidad media por el camino pavimentado. Yo quiero saber cuál es la velocidad media y la distancia recorrida en cada uno de los tramos del camino. Ok, entonces, siempre es importante, cuando yo tengo una figura, cuando yo tengo un problema tipo texto, como es este, hacer una figurita. Entonces, las personas no van en línea recta, pero yo hago una cosa así. Ok, de aquí a acá van por un camino pavimentado. Entonces usted hace una figura de análisis. El camino pavimentado lo hace en 4 horas. Tengo el tiempo de recorrido. 4 horas. Pero luego, de aquí a acá, van por un camino boscoso. El camino boscoso, no sé cuánto tiempo, pero yo sí sé que me dan una velocidad. La velocidad media, que es de 25 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué es eso de velocidad? La velocidad es una razón geométrica
que se obtiene al dividir una distancia recorrida entre un tiempo determinado. Eso es lo que es la velocidad, una razón, un cociente o una división, como la quieran llamar, de distancia entre tiempo. ¿Qué es eso de velocidad media? Bueno, la velocidad media es una magnitud escalar. Para los que están en este momento en el curso de física, por allí los profesores de física van a hablar de cantidades escalares y de cantidades vectoriales. Una cantidad es escalar cuando tiene un número, una cantidad, una magnitud. Pero una cantidad o una magnitud es vectorial cuando aparte de la magnitud tiene una dirección y tiene un sentido. Para ilustrar eso, supongamos que yo me ubico en este momento en el anfiteatro que está en el Parque del Empalme. Perdón, el que está cerca de la universidad. Yo me ubico allí. Y yo les digo, bueno, camine 25 metros. Ok, voy a caminar. 25 metros va a ser la magnitud, la distancia recorrida, lo que voy a caminar. Pero ¿para dónde voy? Si yo solamente le doy la distancia, usted puede coger para cualquier dirección. Pero si yo les digo, van a caminar 25 metros hacia el norte, entonces le estoy dando una magnitud vectorial. Porque además de la magnitud de la distancia, conozco en qué dirección voy y en qué sentido. ¿Ok? Las velocidades medias son magnitudes escalares, porque nada más tengo la cantidad, no tengo la dirección. No sé si voy para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, para el noroeste, no sé para dónde cojo. Entonces, es una magnitud escalar. La velocidad media es distancia entre tiempo. Ahora bien, yo lo que sí sé es que la distancia total recorrida, toda la distancia total, es de 380 kilómetros. Y lo que también sé es que el tiempo total de recorrido fue de 7 horas. El tiempo total fue de 7 horas. Eso me lo da el problema. Entonces los dibujitos de análisis me permiten más o menos establecer las relaciones entre lo que me dan y lo que me piden. Es aquí donde aplicamos el método heurístico. ¿Qué me dan? Me dan la distancia total, que es de 380 kilómetros. Me dan el tiempo total, que es de 7 horas. Me dan la velocidad media por el camino boscoso. Aquí está en la ilustración. En el camino boscoso la velocidad media es de 25 kilómetros por hora. ¿Qué me piden? Me piden encontrar la velocidad media del camino pavimentado. No lo sé. No sé cuál es la velocidad aquí. No lo sé. El problema no me lo da. Y me piden encontrar la distancia. Aquí tengo velocidad y tengo tiempo, pero no tengo la distancia de aquí a acá. Lo que sí sé es que desde aquí hasta acá, total, son 380 kilómetros en ambos tramos. Entonces no conozco la distancia en el tramo del camino pavimentado y en el tramo del camino boscoso. Bien, ya sé que me piden, ya sé que me dan. Ahora rememoro lo que sé. Recuerdo lo que aprendí de mis cursos de física básica de la secundaria. ¿Qué recuerdo del concepto de velocidad? Dije que la velocidad media era una magnitud escalar, que se obtiene como el cociente o la división de la distancia dividida entre el tiempo. Entonces tengo esa razón geométrica. Velocidad, recuerdo, que es distancia sobre tiempo. Así que aplicando matemática aquí un poquito, despego la distancia, este tiempo que está dividiendo aquí, cuando pasa para el otro lado de la ecuación, pasa multiplicando. Por lo tanto, al despejar la distancia, me queda que es igual a la velocidad por el tiempo. Eso yo lo sé, ya lo aprendí. Y si no, deduzco la formulita. La distancia es velocidad multiplicada por el tiempo. Ok. Tengo el tiempo total de recorrido. El tiempo total del recorrido es de 7 horas. Entonces vamos a regresar a la figurita. Miren que tengo dos caminos. De aquí a acá era el camino pavimentado. ¿Ok? Y de aquí a aquí era el camino boscoso. Pero en términos de tiempo, todo el recorrido fue de 7 horas. Todo el recorrido. La parte del camino pavimentado más la parte del camino boscoso fue de 7 horas.
y además me dan el tiempo del camino boscoso. El camino boscoso dice que se hizo en 4 horas. ¿Ok? Así que el camino boscoso, no, perdón, el camino pavimentado, perdón, ya estaba con la duda. El tiempo del camino pavimentado es de 4 horas. Aquí, 4 horas. Entonces, si el tiempo total de recorrido fue de 7 horas y el tiempo del camino pavimentado fue de 4 horas, entonces, ¿cómo obtengo el del camino boscoso? Ah, resto 7 menos 4 y eso me va a dar a 3. Quiere decir que el tiempo en el camino boscoso puede 3 horas por una simple resta. También sé que la distancia total, vamos a hacer el diagramita aquí, hoy. Bueno, vamos a dejarlo así. Sé que la distancia total, toda la distancia total fue de 380 kilómetros. Pero la distancia de aquí a acá va a ser la distancia del camino pavimentado y esta va a ser la distancia del camino boscoso. Lo que sí sé es que la distancia total es la distancia del camino pavimentado más la distancia del camino boscoso. Es la suma de las partes. ¿Ok? Ahora es que asigno un valor a la variable. ¿Qué desconozco? Desconozco las velocidades del camino pavimentado y desconozco la distancia del camino pavimentado y la distancia del camino boscoso. Así que llamo a X a la velocidad. X es la velocidad media. ¿Ok? X es la velocidad media. Es la variable que desconozco. Vamos a encontrar entonces la relación entre lo conozco y lo que desconozco. ¿Qué conozco? Ah, aprendí, ¿verdad? Por allí que distancia es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto es la velocidad total? No lo sé. La velocidad media total no la sé. Pero lo que sí conozco es la velocidad del camino pavimentado, que era de 25 kilómetros. Quiere decir que la velocidad del camino boscoso va a ser igual a la velocidad total menos la velocidad del camino pavimentado. Pero como llamamos a X la velocidad total, le resto de 25. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Quiere decir que la distancia recorrida por el camino pavimentado va a ser igual a la velocidad del camino pavimentado por el tiempo que se invirtió allí, que es 4. Y eso me va a dar 4x, que es lo que tengo ahí en la fórmula. La distancia del camino boscoso va a ser igual a la distancia a la velocidad del camino boscoso, que es x menos 25, multiplicado por el tiempo, que en este caso es 3. Entonces utilizo la ecuación. La distancia total es igual a la distancia del camino pavimentado más la distancia del camino boscoso. La distancia total es 380, la del camino pavimentado es 4x y la del camino boscoso es 3 por x menos 25. Y resuelvo la ecuación. Comenzamos a resolver. Ya tengo la fórmula o la ecuación matemática. Este 3 multiplica x, me da 3x, y 3 por menos 25 me da menos 75. Sumé 4x más 3x, me da 7x, menos 75. Este 75 que está negativo aquí pasa positivo. Profesora, ¿por qué no pasó la x para el izquierdo y esta para el derecho? Porque la x me hubiese quedado negativa. Pero al final no importa, da lo mismo. Lo que hice fue dejar la x del lado derecho. Y este 75 que estaba negativo pasó positivo. 380 más 75 me da 455 y despejo la variable. Despejar la variable es que este número que acompaña a la x pasa dividiendo. 455 entre 7 me da 65. Ya tengo la velocidad total. La velocidad, miren lo que tengo.
La velocidad total es de 65. La velocidad total, que era X, la acabo de encontrar, que es 65. La velocidad del camino boscoso me lo daba el problema, era 25. Entonces, ¿cuánto es la velocidad del camino pavimentado? La del camino pavimentado va a ser 65 menos 25. Obviamente que tenemos que asumir que esas velocidades son constantes, no hubo incremento. Se mantuvieron constantes a lo largo de los trayectos. 65 menos 25 es 40. Entonces, la velocidad del camino, media del camino, aquí está mal, tengo boscoso y es pavimentado. Aquí tengo un error de redacción. Camino pavimentado. ¿Ok? La velocidad media en el camino pavimentado va a ser 65 menos 25 y eso me da 40. La distancia por el camino pavimentado es 4 por X. 4 por 65 me da 260 y la distancia por el camino boscoso va a ser 3 por X menos 25. X menos 25 es 40, multiplicado por 3 es 120. Y en efecto, si yo sumo 260 más 120, me da la distancia total recorrida, que era 380. Este método se llama heurística. Leo el problema, separo lo que me piden de lo que me dan, lo analizo, busco cosas que ya sé, rememoro cosas que ya aprendí, busco las relaciones entre las variables, escribo la fórmula matemática que me va a servir para resolver el problema, resuelvo el problema y luego verifico que se den las condiciones, que se cumplan las condiciones del problema. Me preguntaban cuál era la velocidad media en el camino pavimentado, era 40 kilómetros por hora. Me daban la velocidad media del camino boscoso, que era 25 kilómetros por hora. Me daban la distancia total, que era de 380, y me pedían encontrar las distancias en cada tramo. En el primer tramo, en el camino pavimentado, la distancia total recorrida era de 260 y la distancia total recorrida en el camino boscoso es 120. Si yo sumo 260 más 120 me da 380. El tiempo total para el recorrido era de 7 horas. El tiempo en el camino pavimentado era 4. 7 menos 4 me da 3 y en efecto si yo sumo 4 más 3 me da 7. Ya verifiqué que todas las condiciones del problema se cumplían. Por lo tanto, la solución del problema es X igual a 65. ¿Ok? 65, que es la velocidad total. ¿Pregunta? Si no hay pregunta, entonces voy ahora al siguiente problema. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Allí. Profesor. Pregúntenme. Sí. Sobre la velocidad en el camino pavimentado del X menos 25, pues. Esa parte, ok, vamos a explicar eso, Ok. Vamos a utilizar el mismo dibujito que está aquí, el mismo dibujito que está aquí. Miren que el problema me da la velocidad en el camino boscoso, ¿verdad? Vamos a utilizarlo aquí mismo en el camino boscoso. Nuevamente hacemos el diagramita. Este es el camino pavimentado y este es el camino boscoso. La velocidad en el camino boscoso me lo da el problema. Esa que está aquí es de 25 kilómetros por hora. Bueno, kilómetros no se escribe así, kilómetros por hora, era para abreviar. Acá es un prefijo, kilo. Ok. Usted no tenía la velocidad total. La velocidad total no la tenía. Esa fue la que yo llamé, la total.
Pero X, que es la velocidad total, es igual a la velocidad del camino pavimentado más la velocidad media del camino boscoso. Ya usted resolvió el problema. X, entonces quiere decir que si yo despejo aquí la velocidad del camino pavimentado, va a ser igual a X, y esta velocidad del camino boscoso, que era 25, pasa restando, menos 25. Usted resolvió el problema y encontró que la velocidad total es de 65. Ya, cuando resolvió el problema, encontró que la velocidad total es de 65. Restada de 25, me va a dar la velocidad del camino pavimentado, que es de 40 kilómetros por hora. No sé si eso me explica. X no es la velocidad del camino pavimentado. X es la velocidad total, la total, desde que empiezo hasta que termine el recorrido. ¿Me expliqué? Super. Ajá, bien. Entonces miren que el procedimiento es el mismo. Leo el problema, identifico qué me dan, los datos conocidos, identifico qué me piden, busco las relaciones existentes entre lo que me dan, lo que me piden y lo que yo recuerde, de lo que aprendí ya, escribo la fórmula o la ecuación, resuelvo la ecuación y luego verifico que cumpla con las condiciones del problema. Ese procedimiento se llama heurística. Ok. Sistema de ecuaciones. ¿Qué es un sistema de ecuaciones? Primero, para que yo tenga un sistema, tengo que tener partes, elementos. Elementos. En este caso, voy a tener ecuaciones. Y las ecuaciones son de tipo lineal. Pero vamos a hablar también de un sistema consistente. Un sistema de ecuaciones consistente, cuando el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Por ejemplo, si yo tengo esta ecuación, esta que voy a escribir aquí, 3x menos 2y menos 2y igual a 5, existen infinitas soluciones para esa ecuación. Infinitas soluciones para esa ecuación. Porque tengo dos variables, que son x y y, pero tengo una sola ecuación. Entonces, ¿cuántas variables tengo? Dos. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Una. El sistema es inconsistente. El número de variables no es correspondiente al número de ecuaciones. Si yo tengo esta ecuación que está aquí, que son las ecuaciones que vamos a ver la otra semana, se llaman cuadráticas, 4x menos 7x más 1 igual a 0, me pregunto, ¿cuántas variables tengo? Una, porque x es una única variable. ¿Y cuántas ecuaciones tengo? 1. Ah, el sistema es consistente. Para que un sistema de ecuaciones sea consistente, el número de variables tiene que ser igual al número de incógnitas. Da lo mismo como si yo escribiera esta ecuación que está aquí. X al cubo más y al cubo más z al cubo, y tuviera la ecuación 4x menos y. Aquí vamos a suponer que esto sea igual a 1 y esto sea igual a 2. Ok, vamos a ver este sistema. ¿Cuántas variables tengo? Tengo 1, 2 y 3. 3 variables. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Tengo 2 ecuaciones. El sistema no es consistente. Repito, para poder que un sistema de ecuaciones tenga solución, el número de ecuaciones tiene que ser igual al número de incógnitas. Si no, fácilmente no voy a poder encontrar la solución. En matemáticas hay algunos métodos algebraicos y hay otros gráficos que me permiten resolver un sistema de ecuaciones. Y dentro de los métodos algebraicos tengo el método de igualación,
Tengo el método de sustitución y tengo el método de reducción. ¿Cómo se escribe un sistema de ecuaciones lineal? Por ejemplo, este que está aquí, mx más nb igual a una constante, vamos a llamarle k, y pa más qb igual a t, por ejemplo, donde k y t son constantes. Miren que aquí la variable es a y b. A y b. Este es un sistema de ecuaciones. ¿Cuántas variables tengo? 2. ¿Cuántas ecuaciones tengo? 2. Entonces el sistema es consistente, es resoluble, lo puedo resolver. Y los métodos algebraicos para resolverlo son los siguientes: igualación, sustitución y reducción. Cuando lo hago por igualación, despejo con respecto a una sola variable, ambas ecuaciones las igualo, resuelvo para esa variable y luego resuelvo el valor de la otra variable. Ok. Miren que estaba buscando este problema, esta diapositiva estaba acá, la moví. Déjenme ver si yo... Ese era el ejemplo que iba a mostrar yo, que este me hizo la diapositiva. Bueno, voy a resolver esto por el método de igualación y la otra clase resuelvo. Ok, vamos a ver. Ok, tengo la diapositiva con razón. La tenía invertida. Vamos a resolver esto por el método de igualación. Este es el sistema que está aquí. Y no voy a tener mucho tiempo. Vamos a resolverla. Tomo la primera ecuación. 3x menos 7 por x más 2. Y voy a... Oye, esto que está aquí no es una ecuación. Ok. Vamos a poner aquí a y porque si no... Si no, no tengo un sistema, tengo una ecuación lineal. Ok. Déjenme ver, algo me pasó ahí con la diapositiva. Igual a 6. Tomo la primera ecuación y la voy a despejar con respecto a la variable x. Observe, 3x, como este 7 está multiplicando a lo que está dentro del paréntesis, realizo la multiplicación. Este negativo por este positivo me da negativo, y 7 por y me da 7y. Negativo por positivo me da negativo, y 7 por 2 me da 14. Igual a 6. Voy a despejar la variable x, 3x es igual, el 6 ya está de este lado de la igualdad, 6, el 14 está negativo, el opuesto de la resta es la suma, y este 7 ya está restando y lo opuesto de la resta es la suma. Así que me va a dar 3x igual, 6 más 14 me da 20, más 7y. Como la x tiene una variable, paso ese coeficiente, pasa dividiendo ese coeficiente. Así que voy a tener 20 más 7y sobre 3. De forma análoga, tomo esta ecuación que está aquí y hago lo mismo, ¿verdad? Hago lo mismo. Menos 7x más 13 sobre 12 es igual a y más 9. Este 12 que está multiplicando de este lado, está dividiendo de este lado de la igualdad, cuando lo paso para el otro lado de la ecuación, pasa multiplicando. Quiere decir que me va a quedar menos 7x más 13 igual a 12 que multiplica a y más 9. Menos Profe, una pregunta. Ajá. ¿De dónde salió Sí, entonces el nombre de ahí? el 12 estaba aquí, hija, ¿ves? ¿Lo vio?
Ah, ok, ok, ok. Estaba dividiendo, ¿verdad? Está dividiendo aquí, ¿cierto? Cuando pasa para Ajá, el otro lado de la ecuación, pasa multiplicando. ¿Sí? ¿Lo vio? ok, ok. Bien. Menos 7x más 13. Y ya sabemos que cuando hay un factor delante de un paréntesis, ese multiplica cada uno de los términos del paréntesis. 12 por y me da 12y. Y 12 por 9 me da 98. Voy a dejar la x de este lado, menos 7x es igual a 12y más 98, y el 13 que está sumando de este lado pasa restando, menos 3. Menos 7x es igual a 12y, y vamos a restar porque el 98 es positivo, pero el 13 es negativo, ¿ah? El mayor es el positivo. Y eso me da 85. Despejo la x, ¿ah? X es igual a 12y más 85 sobre el coeficiente de la x, que vale menos 7. Estas dos ecuaciones que están aquí las voy a igualar. Estas dos ecuaciones que están aquí las voy a igualar. Déjenme abrir una diapositiva. Aquí. Esas son las ecuaciones que voy a igualar. Tengo que arreglar esas diapositivas, no sé qué me pasó allí. Miren que x es igual, tengo esto, x es igual a 20 más 7y sobre 3 de la primera ecuación. Y de la segunda ecuación tengo que x es igual a 12y más 85 entre negativo 7. Eso es lo que voy a igualar en este método de igualación. Cuando estoy muy cerca de la diapositiva inferior, me raya lo que tengo, porque ahí lo voy a poner ahí, entre negativo 7. Estos son los valores que voy a igualar. Como es la misma variable, x y x, igualamos 20 más 7y, 20 más 7y sobre 3. Miren que lo que estoy igualando es el valor nada más, ¿ah? Este valor que está aquí, 20 más 7y sobre 3, es igual a 12y más 85 entre menos 7. Aquí aplicamos un principio fundamental de las proporciones, que es una proporción, una igualdad de dos razones, que dice así: si usted tiene un cociente y está igualado, si tiene una razón geométrica igualado a otra razón geométrica, una razón es una división, es eso, una comparación de cantidades, y está igualado, estos dos que están aquí se llaman extremos, y estos que están aquí se llaman medios. Hay un principio pitagórico, que es el principio fundamental de las proporciones, que dice que si usted tiene dos razones igualadas, usted puede multiplicar en cruz. Este por este, y lo iguala a este por este. En otras palabras, el producto o la multiplicación de los extremos es exactamente igual al producto de los medios. La multiplicación de los extremos es igual a la multiplicación de los medios. ¿Ok? Esa es la propiedad que voy a utilizar aquí. Ya sé que se me está agotando el tiempo y voy a hacer eso. Este 7 negativo va a multiplicar a 20 más 7y. Eso es cuando tiene dos razones. Esta es una razón. El numerador o antecedente es 20 más 7y y el denominador es 3.
En este lado, el numerador es 12y más 85 y el denominador es menos 7. Entonces, 20, perdón, más 7y va a ser igual a la multiplicación de estos dos que están aquí. A 3 que multiplica a 12y más 85. En otras palabras, estoy multiplicando en cruz. Este por este y este por este. Aplicando este principio fundamental de las proporciones. Multiplico. Menos 7 por 20 me da 140. Y menos 7 por más 7 me va a dar menos 49y. 7 por 7 es 49. Igual. 3 por 12y me da 36y. Positivo por positivo. Y 85 multiplicado por 3 me da 255. Recuerden que es este por este y este por este. Acá también. 49y lo voy a dejar del lado izquierdo. El 36y está de este lado sumando. Cuando pasa de este lado pasa restando. Igual. El 255 está sumando del lado derecho. Lo dejo tal cual como está. Y el 140 que estaba negativo pasa positivo. ¿Ok? Como 49 es negativo y 36 es negativo, lo vamos a sumar. Y eso me da 85 negativo. Me da 85y. Como el 255 es positivo y el 140 es positivo, lo sumamos. Y eso me va a dar 395. ¿Ok? Despejo la variable y es igual a 395 dividido entre 85 negativo. Esa división vamos a dividirlo entre 85 y al simplificar me va a dar 79 y 17. 395 entre 5 me da 79. Y 85 entre 5 me da 17. Ya no puedo simplificar más. Y y me da 79, 17A. No he terminado, ¿ah? No he terminado, pero tengo clases con otro grupo. Dejamos esto así. Voy a guardarlo. Voy a guardarlo para dejarlo para la siguiente clase, porque me hace falta encontrar el valor de la otra variable que es x. Ya encontré el valor de y me falta encontrar el valor de x, pero tengo clase con la siguiente sesión. Profe, Ajá, ¿por qué pasó negativos 79? Ajá, porque el 79 aquí es positivo, ¿verdad? Ajá. Y el 85 es negativo. Positivo entre negativo. Ya, le da negativo. Ya, le da negativo. Ya, Ajá, ahora sí. sí. Da negativo. Ya, listo. Profe, ¿y siempre que se va a despejar la X o la Y, siempre el número pasa dividiendo? Sí, No sé. pasa dividiendo. Ajá, ok. Interesante pregunta. Muy bien. Vamos a suponer, no es el caso, pero vamos a suponer que usted hubiese tenido aquí, qué sé yo, 1/3 de X igual a 6, por ejemplo. ¿Qué está haciendo el 3 aquí? Está dividiendo. Ajá, cuando pasa para el otro lado, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa? Multiplicando. Ajá, perfecto. 3 por 6 me da 18, ¿verdad? Ajá, pero si yo tuviese esto, por ejemplo, 3x igual a 6. ¿Qué está haciendo el 3 aquí? Está multiplicando. Ajá, exactamente. Cuando pasa para el otro lado de la ecuación, Pasaría dividiendo. ¿ya? ¿Eso quedó claro? Ok. Perfecto. Bien. Hasta aquí dejamos la clase. Eso no es la solución de X, muchacho, ¿ah?
Eso es una solución de X, ¿ah? No vayan, voy a retroceder porque no vayan a pensar que es la solución de X. Ajá. Bien, hasta aquí la clase. Vamos a trabajar ecuaciones e inecuaciones y de ahí pongo un parcial. Esto de las ecuaciones y las inecuaciones son más algorítmicas, más procesual. El procedimiento no es difícil, trabajar ecuaciones no es difícil, sobre todo porque te puede verificar la solución. Así que yo espero que en esta parte sea un poquito más manejable. Ecuaciones e inecuaciones y hacemos un parcial. Así que vayan trabajando. Voy a explicar los métodos algebraicos para resolver ecuaciones. Vamos a las ecuaciones cuadráticas y después a las inecuaciones. Este tema es bastante largo, bastante largo. Después de eso hacemos un parcial. Y luego terminamos el último tema que nos corresponde de álgebra, que es el tema de funciones. Pero ya eso para el final de semestre. Espero que... hay algunos estudiantes que yo le escribí algo al correo, ¿verdad? Esos estudiantes mañana a las 2 de la tarde. Son algunos casos excepcionales. En el caso de algunos que hicieron un examen porque se les fue la luz, cualquier cosa, el sábado, lo hicieron el sábado, eso no los he revisado, ¿ah? Sí los descargué, pero ya no tuve tiempo de revisarlo. Así que los estudiantes que están convocados, mañana a las 2 en punto está publicado el examen. Para aquellos estudiantes que tuvieron una situación adversa. A las 2 en punto. ¿Ok? Y tiene un tiempo de inicio y culminación. Si usted se conecta tarde, malaya, la suya. ¿Ok? Espero que no, se conecten puntualmente. 2 en punto para aquellos estudiantes que les escriben un correo. Profe, una pregunta, pa. Dígame, ¿Y el documento se tiene que subir en la UP virtual, pa? así es, en PDF. Acuérdese que cuando me lo va cuando usted lo tiene en el Drive, ¿verdad? Usted lo guarda en su Drive, en su unidad, tiene que darle compartir, si no le da compartir. Pero si alguien tiene problemas al respecto, por favor, escríbanme, ¿verdad? Hay estudiantes que me dicen, Sí, profe, le llegó la tarea, profe. Yo le digo, ok, déme un rato y yo le verifico. Yo digo, sí llegó y yo la descargo y ya yo sé si la puedo visualizar o no. ¿Ok? Nos vemos mañana, nos vemos el viernes, si Dios lo permite. Llenen el formulario de asistencia. Nos vemos, muchachos. Bendiciones y que Dios me los cuide.